Yo quiero declarar, tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Oh, tú eres santo y tú eres santo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como Jesús. Una cosa pediré, me quiero quedar en ese lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Soy Pedro Cordero, pastor de la iglesia Epicentro en la ciudad de Quito, Ecuador. Enviamos un abrazo a todos. Estamos contentos, agradecidos y bendecidos por Dios por permitir llevar el Evangelio de Jesús a sus hogares. Que el Señor pueda tocar sus vidas a través de este mensaje y que cada palabra, bajo su bendición, pueda llegar a tu corazón. El objetivo principal de esta enseñanza es lograr captar tu atención hacia lo que verdaderamente es importante para todos. Nos referimos a la persona de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Creyendo que todos podemos alcanzar de su amor, que todos podemos llenarnos del amor de Jesús. Creemos que es hora que tu interés despierte, que de forma eficiente puedas conocer a Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Esto te permitirá aprender que durante este periodo se desarrollaron diferentes eventos que terminaron con el cumplimiento exacto de todas las profecías que se referían a Él como Mesías. Y que cada etapa de estos procesos que se vivieron en la historia, en la etapa de la vida de Jesús, nos dejó una enseñanza
una enseñanza a cada uno de nosotros, que sin duda nos servirá en nuestra vida y debes conocerla hoy. Mientras vivamos, debemos comprender que tenemos una misión que cumplir acá en la tierra, en nuestra vida, y corresponde a cada quien conocerla. Y no es un tema de saber cuándo será el día de su segunda venida o el fin de los tiempos. Más bien, te preguntaría, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? Te lo pregunto porque el tiempo apremia y es hora de comenzar. Estamos en el tiempo de discernir lo que nos toca vivir y cómo nos toca vivir, para llevar el mensaje de la vida de Jesús, porque todos aquellos que lo necesitan lo van a agradecer, porque todos aquellos a los cuales lleguemos con esta claridad, sabremos que una vida eterna juntamente en el cielo es el resultado de vivir una vida agradecida de Dios y reconociéndolo como su único o mi único y suficiente Salvador. Desde cualquier escenario, hoy se escuchan diferentes mensajes místicos y sobre lo desconocido por el hombre. Es el momento que con más frecuencia se escuchan estos mensajes sobre ciclos que comienzan y ciclos que terminan. Lamentablemente las personas enfocan su atención en estos mensajes y descuidan lo más importante: el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesús. También olvidamos en este tiempo atender lo que dice la Biblia sobre las señales bíblicas de los últimos tiempos, muy a pesar que están escritas en un libro que muchos no leen, pero opinan de su contenido. Esta inquietud del hombre por conocer lo místico, lo que va a suceder en el futuro, no es nuevo. También lo tenían las personas de la época cuando vivía Jesús o cuando Jesús caminó en esta tierra. Y es por eso que la Biblia contiene información interesantísima sobre esto. Jesús dio el ejemplo y enfatizó mucho en la necesidad de enseñar, la necesidad que todos tenemos de conocer su mensaje. Enfatizó mucho en la necesidad de tener presente y discernir los tiempos y las señales para cada quien. Y de esto enseñó a sus discípulos. Y es por eso que nos dejó ese legado tan hermoso de conocerlas y guiarnos en su palabra. Cuando Jesús le preguntaron a los discípulos acerca del fin de los tiempos, por causa de un mensaje que él mismo, Jesús, les diera cuando visitó el templo. Porque escrito está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 1, lo cual leemos de la forma siguiente. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero esto no queda aquí. Debemos entender más a los discípulos del por qué hacían esta pregunta. ¿Por qué en su mente estaba este interrogante? Y es porque Jesús también había dicho en el libro de Mateo, pero ya en el capítulo 23, en el versículo 37, que leemos de la manera siguiente. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús usa su acostumbrada pedagogía
de enseñar con elementos básicos que eran de conocimiento de quienes le escuchaban. Y por eso usó estos elementos para que su mensaje pueda ser entendido. Ahora quiero que me acompañes en el libro de Mateo, en el capítulo 24, pero nos vamos al versículo 32 y vamos a leer hasta el versículo 44. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De esta primera enseñanza, él afirma que todos conoceremos las señales. Todos conoceremos las señales del fin de los últimos tiempos. De la misma manera como conocemos las cosas básicas de la vida. Como cuando está próximo el invierno o está próximo el verano. Y agrega Jesús en el versículo 33, dice, igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, jamás pasarán. Pero en cuanto al día y en la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. El versículo 39 dice, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. El versículo 41 dice que dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Queremos enfatizar sobre lo que dije al comienzo de este mensaje. Llamar tu atención a estas cosas que son muy importantes en estos días y que el propio Jesús enseñó a sus discípulos. Haciendo énfasis con otro ejemplo para que estemos atentos y despiertos cuando dijo en el versículo 43 que si un dueño de casa supiera la hora o a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Debes estar atento. Toda la Biblia está llena de profecías. Jesús, los apóstoles y los profetas hablaban y profetizaban. Profetizaban eventos futuros y dentro de estos mensajes estaban las señales. Estos eventos, aunque ocurrían a futuro, llevan una preparación para su culminación o acontecimiento definitivo. Usted no puede decirme que algo acontece y ya. Todo lo que sucede o todo suceso es consecuencia definitiva de una serie o una cadena de otros sucesos previos que hacen que un hecho determinado suceda. Lo que concluye que lo que ha de suceder es el producto de los hechos y conjunto de cosas que ya están sucediendo o están por suceder. Por ello, podemos afirmar que la segunda venida de Jesús acontecerá
como el resultado de un conjunto de sucesos previos, profetizados, que han de pasar, a las cuales llamamos señales. Los discípulos, como cualquiera de nosotros, tenía ese interrogante. Como lo dije al principio en el libro de Mateo 24:13, estos le hacen dos preguntas. Una, ¿cuándo sucederá? Y dos, ¿qué señal habrá en la segunda venida de Jesús? ¿Y cuándo será el fin? Estando Jesús en el monte, dice la palabra, en el monte de los Olivos, les responde a ellos, usando una descripción comparativa con hechos prácticos que sucederán en la generación que les correspondiera vivir este gran acontecimiento. Y dice que nadie los engañe, en el versículo 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Y acaso no es lo que estamos viendo por todos lados? Personas que dicen venir en su nombre para intentar engañarnos a todos. Y continúa enseñando Jesús a sus discípulos y les afirma que se levantarán nación contra nación y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, como lo dice el versículo 6 y versículo 7 de Mateo 24. Y Jesús describe estos acontecimientos como el principio de dolores. Y Jesús vuelve a hacer otra analogía de enseñanza para que su palabra pudiese ser comprendida por sus discípulos. Dice que es como cuando una mujer llega a término de su embarazo de 9 meses. Los dolores comienzan al final del tiempo de la gestación, que indica la terminación de un periodo de gestación. Cuando pasó esto, viene un nuevo periodo que comienza, que se llama dolores de parto. Pero no quiere decir que ya hay un parto. El parto culmina con un proceso que comienza en los dolores, donde la mujer trabaja para que ella pueda ir dilatando de tal manera que el canal de salida que permita el acontecimiento final, el nacimiento de un niño. Nótese que dentro del proceso, desde la concepción hasta el nacimiento, hay dos procesos en sí. Y cada uno tiene su tiempo y que lleva consigo señales para la llegada o el nacimiento de un bebé. Uno es el proceso de gestación en sí, una vez culminado. En ese proceso hay señales de crecimiento, señales de formación y diferentes señales que dicen que el niño viene por buen camino. Y un número 2, que es el proceso de alumbramiento. Termina el proceso de gestación como una etapa y comienza el proceso de alumbramiento como segunda etapa. Jesús toma este ejemplo para ilustrar a sus discípulos que en el periodo de las contracciones habrá sufrimiento, como sufre una mujer en el trabajo de parto. ¿Acaso no estamos viviendo en carne propia algunos eventos que son dolorosos para la humanidad y se asemejan a una contracción partural? Basta con meterse en las redes y buscar, y ustedes oirán de personas con miles de seguidores diciendo que son unos iluminados, que son seres de luz, que son X, Y o Z. ¿Acaso esto no es una señal que podemos ser engañados, como está escrito en el versículo 5, el cual leemos? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cada día hay más rumores de guerra y se oyen en lugares hasta más cercanos que antes. Se dice que una flota iraní viene en camino a las costas del Caribe, donde el Comando Sur de los Estados Unidos tiene anclada su flota. ¿Qué clase de provocación?
entre estos dos países, cumpliéndose lo que está escrito en el versículo 6, donde dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Y acaso lo escrito en el versículo 7 no se está cumpliendo en esta época? ¿Y creen ustedes que las consecuencias de esta pandemia que estamos viviendo, que la Biblia llama pestes, no hará levantar una nación contra otra por adjudicarse quizás el poder o el control y señalar a otros como responsables? El versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy mismo hay una reclamación contra la Organización Mundial de la Salud por parte de los Estados Unidos y contra el gobierno chino por no comunicar a tiempo y desestimar la virulencia del COVID-19. Y se espera que en el mundo, producto de esta pandemia, que una vez termine, Dios quiera sea pronto, se encuentren 13 millones de nuevas personas en situación de extrema pobreza. Cuando hay millones de dólares que durante años han manejado organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que se conoce por sus letras iniciales ONU, para erradicar la pobreza como lo indica en sus preceptos de origen, como sus objetivos básicos. ¿Acaso podríamos ver nosotros avances de este cumplimiento de promesa, de esta promesa de hombre? No. Solo vemos una foto de un famoso altruista entregando una bolsa de comida para justificar el trabajo. Mucha publicidad para demostrar lo que no están haciendo. Creo que cada vez que escuchemos algo relacionado con esto, hay una contracción más en la mujer en su trabajo de parto. Yo me imagino a Jesús explicando a sus discípulos esto, resumiéndolo como principio de dolores según el versículo 8 del mismo capítulo. Avanza Jesús en su majestuosa explicación. Y cuando los apóstoles pensaban que nacería ya el niño, Jesús continúa en el versículo 9 diciendo: entrará otra etapa. Será una etapa de persecución y tribulación, y perseguirán a muerte, y seremos aborrecidos por todos por causa de Jesús. Dice que unos entregarán a otros, y entre unos y otros se aborrecerán. Entonces tropezarán, dice el versículo 10. ¿Y cómo cree usted que esto sucederá? Por la misma presión social que se generará por los intereses o el interés político. Y el desempleo traerá hambre, donde solo comerán aquellos que se pliegan a las voluntades políticas. Y se apartarán de la palabra, y muchos se enfriarán, como dice el versículo 12. Ya no tendrán el amor de Jesús, el mismo que entregó su vida por la nuestra, porque tengamos cada uno de nosotros vida eterna. Pero no todos voltearán su mirada de Jesús. Habremos quienes nos mantendremos firmes, preservando hasta el fin, y eso lo veremos y lo veremos en la salvación, porque tendremos vida eterna y creemos lo que dice el versículo 13. Acá hay una gran revelación. Si bien es cierto que la salvación la tenemos por gracia, solo aquellos que perseveremos hasta el fin seremos salvos, mas aquel que no lo haga perderá su bendición. Eso no lo digo yo, eso lo dice el versículo 13 de ese capítulo. En el versículo 14 dice que mientras esto sucede y seamos perseguidos, el evangelio de Jesús será conocido en todo el mundo. Parece que esto sucedería de forma simultánea, a mi entender. El mundo conocerá del testimonio de Jesús. Todas las naciones le conocerán. Y esto solo es posible a través de un gran
y explosivo avivamiento. Y es allí donde todo termina y se cumplirá la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero Jesús nos dejó la esperanza para que aquellos que creemos y estemos dentro del redil del Padre, por su infinito amor, seremos salvos y compartiremos con Él la vida eterna. Y habrá una gran tribulación donde se sacudirán todas las naciones. Todas las naciones del mundo serán sacudidas, cumpliéndose también la profecía de Ageo, y la cual pasamos a leer. En el capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y allí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor. Debemos hablar de esto a todos. Mientras más personas sepan de esta verdad, estaremos cumpliendo nuestra misión acá en la tierra, en este mundo donde vivimos, pero no pertenecemos. Debemos llevar el evangelio de Dios a toda criatura que aún no la conoce. Hablarle de Jesús, de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Porque en cada etapa hay un proceso que debemos aprender nosotros. Es hora de dejar atrás toda distracción, todos los afanes. No podemos quedarnos quietos en nuestra costumbre de dejar la tarea a otros. Quizás estemos envueltos en nuestros propios problemas, circunstancias, nuestras propias metas, agendas y propósitos. La Biblia nos dice que debemos alcanzar el propósito de Dios y no nuestro propósito. Y debemos entender que a mayor intensidad, mayor gracia y mayor bendición estará sobre nosotros. Tendremos la mayor cosecha de almas jamás vista desde este epicentro, y se derramará su espíritu sobre nosotros para purificar la iglesia, limpiarla, que es el redil de Jesús. Y los que estamos dentro del redil de Jesús seremos bendecidos con la vida eterna. Les invito a seguirnos a través de nuestras direcciones que aparecen en pantalla. Escríbenos y forma parte de este remanente de Dios que usará el Señor en su momento para bendecir a otros. Es momento de que tú vuelvas tu rostro a Dios. Es momento de dejar la tranquilidad y el espacio de tu hogar. Simplemente allí necesitas aprender de Cristo, aprender de Jesús. Que nosotros podamos decir que Jesús es nuestro suficiente Salvador, nuestro único Dios. Dios quiere que conozcas la realidad de un Jesús vivo, desde su nacimiento, desde su vida, su evangelio, su muerte y también su resurrección. Te invito a este hermoso momento de reflexión familiar. Que tengan un hermoso domingo, una hermosa semana. Cuídate y cuida de los tuyos. Recuerda que somos el único vehículo de este virus. No salgas a menos que sea estrictamente necesario. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga y continuaremos la próxima semana. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Por medio de Él y para Él son todas las cosas.
la gloria, toda la honra, la fortaleza, toda la fama, sabiduría, riqueza y poder, solo a Él, solo a Él. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Sea la gloria, toda la honra, la fortaleza y toda la fama, sabiduría, riqueza y poder, solo a Él, solo a Él. Sea la gloria, toda la honra, la fortaleza y toda la fama, sabiduría, riqueza y poder, solo a Él, solo a Él. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Te amo, te quiero, te abrazo y no te suelto más. Te amo, te quiero, te abrazo, no te suelto más.